Interactive University. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan en un nuevo podcast de Toma el Control Audiovisual. Les recuerdo, soy Estuardo Zárate, director de vinculación en Control Interactive University. La información de primera mano, la información que esperamos que aporte un valor específico. Varios temas referidos a algún producto, alguna tecnología, algún momento histórico donde no es recuerden, es una industria relativamente nueva. Muchas de las cosas, por fortuna, tenemos personajes que la vivieron en carne propia. Y este es el valor. A fin de cuentas, se trata de que la suma del material que ustedes puedan ver en nuestros programas lleven un pedacito de historia, lleven un poco de nueva tecnología, un nuevo tip, cómo incluso ser buenas personas, cómo manejarnos en el día a día. Hay varios temas muy interesantes. Ojalá que nos sigan en nuestro programa de todos los miércoles. Y en este caso, para empezar, tengo que decirles que antes que nada estoy muy contento. Siempre estoy contento con todos los personajes que nos visitan. Pero hoy, aparte de estar contento, estoy sorprendido de, en lo particular, toda esta historia que tenemos a nuestro alrededor. Entonces estoy buscando tener las palabras adecuadas para obtener la mejor información del ingeniero José Luis Olvera. Ingeniero, gracias Hola. por acompañarnos. No, gracias por invitarme y a tus órdenes. Eres Y a una las órdenes parte de viva todos de la ustedes. historia, ingeniero, me acabo de dar cuenta y no lo sabía. Es decir, te conozco desde hace mucho tiempo, pero tu aportación es maravillosa. Muchas gracias, Reveras. Realmente estoy contento de que nos acompañes. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Sí he tenido la certeza y la fortuna de vivir en el mundo del espectáculo, de la iluminación, del audio y de muchas cosas pues desde antes de mi carrera. Y afortunadamente pues sigo en la misma. Creo que es un vicio que no nos podemos salir. Eso es un hecho. La mayor parte de las personas que llegan a esta industria no salen. Véanlo, no sé si lo han analizado, pero No, genera adicción. Genera una adicción. Me comentan muchas gentes antes de que hagas la introducción. Cuando llegan a trabajar con nosotros, empiezan a ver y todo, y son gentes en marketing o gentes en arquitectura y todo, y a los 3, 4 meses llegan a un restaurante y empiezan a ver el tipo de luces y el tipo de audio y qué es lo que van a poner en el podium y muchas Nos cosas cambia la vida, ¿eh? que Esto antes es no algo se dan así. cuenta, pero ya cuando entras en este vicio no te sales. Bueno, pues ya bien. Vamos, este es un pequeño preámbulo. Vamos a ver quién es el ingeniero José Luis Olvera. ¿Les parece? Bueno, él es nacido en la Ciudad de México. Realizó estudios de técnico en electrónica en la escuela Wilfrido Massieu. Y un dato interesante es que el ingeniero Olvera es parte de la primera generación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el campus Culhuacán. Qué maravilla, ¿no, ingeniero? Sí, fue una oportunidad, más que todo no trasladarme a Zacatenco, que Zacatenco es el alma mater del ESIME. Sin embargo, tuve la fortuna, yo vivía en el sur de la ciudad y surgió la ESIME Culhuacán. ¿Y te En quedó el momento. modo y No, me fuiste quedaba eso? a pie, o sea, hacía yo 30 minutos a pie. Muy bien. Pues bueno, ahí se graduó como ingeniero en comunicaciones y electrónica. También tiene una maestría en tecnologías de la información. Esta la desarrolló en la UNIT en Cancún, Quintana Roo. Su primera actividad profesional fue al lado del maestro y dramaturgo Joaquín Lanz Paullada para la Procuraduría General de la República y también en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Platícanos un poco de esta etapa, ingeniero. Es muy interesante. Perdón, pero es que además en la Procuraduría... Sí. Tenían un departamento de acción social manejado por la esposa del procurador, por doña Olga Cárdenas de Ojeda. El maestro Lanz estaba a cargo de todas las obras de teatro que presentaban y se hacían una serie de giras por todas las delegaciones de la Procuraduría General de la República. En el interior. En el interior y teníamos un pequeño teatrito en la parte superior de las oficinas generales. Ok. Entonces, te platico la historia rápido de cómo fue. Un día en la delegación Álvaro Obregón, él era también asesor del delegado del arquitecto Agapito Lacroix, Domínguez Lacroix, y mi hermana trabajaba con ellos. Entonces, en una emergencia no fue el operador de audio y me dicen, oye, es el 13 de septiembre de 1976, no se va a olvidar, y era una cuestión de los niños héroes. Ok. Entonces había que hacer una puesta en escena. Yo llegué
25 minutos antes de la puesta en escena, y con una cinta de carrete que muchos de ustedes no la han de conocer, pero unas cintas de vinil en las cuales se colocaba en un aparato especial y de ahí se reproducía el audio. Entonces me dicen, tienes que manejar esto, me dan el libreto, me dicen, en este momento actúas, bla, 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 etcétera, etcétera. Y pues hicimos un pequeño ensayo de 20 minutos y que Dios nos agarre confesados, y lo hicimos. Y ahí empieza la historia con el maestro. Afortunadamente salió muy bien, estuvo muy contento. Me dijo, oye, pues ¿quieres trabajar conmigo? Sí. Entonces, ¿tú todavía no te graduabas? No, estaba yo como estudiante de la ESIME. Ok. Entonces me faltaban 2 años, si mal no recuerdo, cuando inicié con él. Y entonces pues ya me contrató. Y requerían también de un operador de iluminación, y entonces mi buen amigo Rubén Bárcenas, que también es estudiante del ESIME y se graduó conmigo, pues lo traje. Y entonces pues éramos el par de técnicos, ¿no? Ok. Lo primero que hicimos fue la poética muerte mexicana, si mal no recuerdo. Y hicimos los ensayos ahí en la Procuraduría y todo, y de pronto me dicen, sales de gira. Venga. Afortunadamente estábamos de vacaciones, entonces lo pudimos hacer. Y el primer viaje es a Mérida. Ok. Llegamos al Teatro del Seguro Social, sin aire acondicionado, con 43 grados de temperatura, y a montar iluminación y sonido. Entonces salíamos empapados. Llegamos del vuelo directo, hicimos el montaje y nos dijo, no, te va a alcanzar el tiempo para irte a cambiar. Y no alcanzó el tiempo. Claro que no. A las 6:30 de la tarde estábamos empapados, nada más nos secamos con una toalla, ahí medio comimos y empezó la función. De ahí nos mandan por camión en Campeche para otro, en un auditorio que pues era realmente un salón de baile. Sino que el maestro es nativo de Campeche, ¿correcto? De Campeche. Sí. Entonces empezamos a hacer una gira en Campeche, en Veracruz, y luego regresamos hacia Guadalajara, y luego hicimos varias ciudades, y ya luego cada lunes teníamos la puesta en escena en el auditorio de la Procuraduría General de la República. Qué maravilla. Él es una etapa tenía importante, ¿no? una Tienes que sociedad cooperativa. estar combinando los estudios ya con la práctica, ¿no? Fue difícil porque mis estudios eran de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y los ensayos generalmente son de 6 de la tarde a quién sabe qué hora te vayas. Entonces, pues muchas veces llegamos Rubén y yo a la escuela con 3, 4 horas de dormir, y en el inter, mientras nos preparábamos para ir a los ensayos, pues hacíamos las tareas. Digo, en ese tiempo ni existían computadoras, no existía nada de eso, sino todo era a lapicito, una calculadora Hewlett Packard, que era maravilla. O una Texas Instruments. No, o la regla de cálculo. A mí Claro, todavía me tocó regla de cálculo. Entonces, pues hacíamos las tareas como podíamos. Y obviamente en una de las pláticas de la generación me decían, es que ustedes eran bien desvelados y se veían bien crudos. No estábamos crudos, estábamos totalmente desvelados porque trabajábamos casi toda la tarde y la noche. Y ya cuando terminaban los ensayos era más cómodo porque nada más los lunes y los miércoles teníamos función. Entonces ya en ese tiempo pues ya nos empatábamos. Ya tenía tiempo para vivir, ¿no? Sí. Entonces esa fue la historia. El licenciado Ojeda Paullada, que era el Procurador General de la República, cambia de sexenio y se va a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ah, ok. Entonces, y de brincas. De ahí el profesor lo invitan a ser el subdirector del CONACURT, Consejo Nacional de Cultura y de los Trabajadores, si mal no recuerdo. Y ahí hacemos una sociedad cooperativa, que es la Sociedad Cooperativa 1 de Mayo. Okay. Entonces, era una sociedad en la cual estuvimos la gente técnica, los artistas que se presentaban, y como presidente era Joaquín. Okay. Entonces, de ahí recibimos nosotros nuestras percepciones. ¡Qué maravilla! La primera experiencia que tengo, se las voy a platicar, y muchos de ustedes como estudiantes la pueden tener, es que el licenciado Ojeda Paullada de pronto nos dice, necesito reformar el auditorio de Trabajo y Previsión Social, que estaba en Vertis y ¿cómo se llama? Y Río de la Loza. Entonces, pues era un local, era un auditorio, sí, muy dañado. Y entonces nos dijo, hagan el presupuesto. Nosotros ni empresa teníamos, ni sabíamos cómo, o sea, sí sabíamos cablear, sabíamos hacer ciertas cosas, pero fue una experiencia de tal manera que eso me cambió la vida. ¿Por qué? Porque nunca había yo hecho perforaciones con taladros profesionales, porque nunca había cargado ductos, porque nunca había estado en escaleras y cargando ductos y casi nos caemos, porque nos tuvimos que meter pecho tierra en una parte del auditorio para poder cablear y meter los cables. Y yo decía, Dios de mi vida, el día que se incendie esto nos van a meter a la cárcel.
Entonces hicimos todo el sistema de audio, todo el sistema de iluminación con las pocas nociones que teníamos de la escuela y con las pocas nociones que pues, aprendimos en nuestra generación. Y ese teatro se hizo de magia. Afortunadamente después vino el terremoto y destruyó todo, así es que no me llevaron a la cárcel y siguió funcionando hasta que el terremoto del 85 tuvo. Pero fue una experiencia que realmente nos marcó. Sin duda. Y ese fue el paso hacia mi siguiente punto. Veamos entonces, acabemos de ver quién es el ingeniero Olvera. También estuvo 4 años trabajando en Teletec. Platícanos esa etapa de Teletec. Ok. ¿A quién le compraba yo los reflectores en ese tiempo y quién nos podía asesorar sobre ciertas cosas? Pues mi gran amigo, maestro Didier Alexander y Octavio Olvera, que aclaración no es mi pariente, pero han sido los dos mis grandes maestros. Les reconozco realmente el profesionalismo y la ética profesional que aprendí es de ellos. Me acerqué a Didier Alexander, le platiqué lo que queríamos. Él nos promueve de todo el equipo de sonido que era fabricado en México, los baffles, unos baffles de madera que ellos fabricaban, los amplificadores que eran hechos en México, y pues nada más lo único que se compraba era una grabadora de carrete y una mezcladora ahí también que la fabricaba Teletec. Y los reflectores eran de también nuestro buen amigo Riestra, ¿sí? Que era una compañía que se llamaba Itiesa. Entonces les compramos todo el paquete y se lo colocamos al auditorio. Entonces, ya que terminamos, me dice Didier, ¿puedes venir a platicar conmigo? Y me voy hasta Calzada de las Águilas. Me dice, oye, yo necesito una persona de medio tiempo que me ayude en las ventas y en los proyectos. Y entonces, pues ahí inició también una etapa en la cual estuve en la sociedad cooperativa los lunes y los demás días iba yo de 3 de la tarde a 9 de la noche a trabajar con ellos. Duré 4 años con ellos. No me lo hubiera imaginado, pero qué gusto conocer. No, ni yo tampoco me lo imaginé, pero sí estuve con ellos. Muy bien. Más adelante el ingeniero Olvera fundó la empresa denominada Servicios Electrónicos al Espectáculo. Y literalmente el ingeniero Olvera nos dice que la fundó por accidente. Exacto. Platícanos por qué por accidente. Mi hermano trabajó durante 22 años en Televisa, fue el jefe del Foro 2 de Televisa San Ángel. Entonces, en un viaje de fin de semana que fue en el Festival Cervantino, yo tenía la coordinación de llevar todos los equipos de Teletec en ese tiempo, que eran dimmers Teletec Kliegel y eran consolas Kliegel. Y le dije, pues vamos. Entonces llegamos el fin de semana a verificar cómo están las cosas y en un café se acerca Emilio La Rosa, un productor de Televisa de mucho tiempo. Dice, oye, tenemos una idea con unos inversionistas de Reino Aventura. Okay. Entonces Reino Aventura quería hacer el primer juego mecánico electrónico de efectos tipo Disneylandia. Nosotros no tenemos ni idea, la verdad ni idea, pero dijimos que sí. Okay. Entonces Emilio nos llevó a Disneylandia, la gente de Disney se portó muy bien. No nos dejaron entrar a zonas así muy confidenciales, pero nos dieron idea de qué es lo que teníamos que hacer, pero pues al Mexican style, porque tampoco ustedes muy jóvenes están para vivirlo, pero en ese tiempo había una restricción absoluta de importaciones. Entonces tenía que pedir un pedimento de importación especial para cada uno de los productos. Entonces ahí se originaron muchas de las empresas mexicanas que hasta la fecha han fabricado equipos, que fue una ventaja. Pero por otra, las cintas de carrete o los tapes y todo ello se tenían que pedir con pedimento de importación. Entonces, yo trabajando en Teletec todavía, nos dice Emilio La Rosa, pero necesitan crear una empresa. Y de ahí mi hermano y yo creamos Servicios Electrónicos al Espectáculo. Ese fue el accidente. Ese fue el accidente. Muy Entonces, bien. se hace el juego con lo que pudimos, no microswitches, sino con switches que arrancaran los tapes de reenvolventes. O sea, eran sin fin. Entonces, todos los efectos y todo. Y teníamos una consola de iluminación conectada al audio. Entonces, pues todas las luces se prendían, se apagaban y todo. Fue una experiencia increíble. Yo creo que ahí nos enseñó. Fue mi segunda buena experiencia después del Auditorio 1 de Mayo, pero en esta ya teníamos muchísimo más bases para poder hacer un buen trabajo. Qué maravilla. Bien, fue en el año 1997 cuando mudó su residencia a Cancún. En ese entonces como representante de la marca ETC,
tanto para México como para América Latina. Es correcto. ¿Correcto? Otro accidente. Otro accidente. Sí, el accidente se denominó efecto tequila, que fue una devaluación tremenda en 1994. Ok. Entonces, en 1995 nos tocó hacer el Teatro Insurgentes, que lo vamos a platicar. Y en 1996 no hicimos nada. Me siento en las mismas situaciones que ahora. Que hoy en estos días. Pero yo creo que fue más profunda porque el movimiento económico era cero. No había nada que hacer. Entonces, ETC, nosotros lo representábamos, terminamos el Teatro Insurgentes, habíamos terminado otros teatros en San Cristóbal de las Casas, si mal no recuerdo, y en Guadalajara. Y vimos la necesidad de que mi hermano se quedara con la empresa y yo buscar otro trabajo. Entonces acudo con ETC, llevamos muy buena relación, nosotros lo importábamos, y les planteo la situación. Y simple y sencillamente me dicen, fíjate que coincidencia, nuestro representante no nos ha funcionado, no le doy el nombre por respeto, pero pues nos ha vendido $75,000 en un año, entonces no nos está funcionando. Entonces, pues sí, pero no nos gusta la Ciudad de México, entonces te tendrías que mover o a Panamá, o a Miami, o a Cancún. Y dije, no, pues Cancún. Definitivamente. Un accidente adicional en la Y carrera de Ingeniero Olvera. Me fui a Cancún, ya contratado por ETC. Después de ese accidente, llega el día, que es el que está vigente hasta estos momentos, donde funda la empresa Aplitec Ingeniería. Exacto. Ahí estamos hoy por hoy y Aplitec... Sí, después de terminar mi contrato con ETC, la relación fue siempre muy afable y ha sido, desgraciadamente, el presidente de Fred Foster ya falleció hace 2 años, pero la relación que ha seguido con ETC ha sido magnífica, aun cuando yo ya no lo seguí ni representando ni distribuyendo. Hasta ahora volvimos, después de algunos años, a empezar a vender nuevamente equipo, a tratarlo de promover. Pero ya en Aplitec termina mi contrato con ETC y entonces digo, ¿y ahora qué hago? Pues, entonces, había hecho muchas amistades allá de jefes de instalación, de compañías eléctricas. Me dice, oye, aquí hay muchos hoteles que necesitan audio, que necesitan iluminación y que necesitan equipamiento todo. En general. Y pues ni modo, a remangarse las mangas. Yo estaba muy cómodo en ETC, viajaba a Sudamérica, a Brasil, recibía muy buenas comisiones. Conocí a consultores que en mi vida pensé trabajar con ellos, aprendí mucho de ellos y encontré gente tan maravillosa en Centro y Sudamérica que esa oportunidad de trabajar en ETC también me formó para poder tener un campo en Aplitec totalmente diferente. Claro, sin duda tiene unas bases maravillosas para lo que hoy por hoy es Aplitec. Exacto, entonces eso me dio las bases para cómo hacer un buen proyecto, cómo guardar todos los planos. En ese tiempo pues no existía el AutoCAD, era a dibujito. Poco a poco se fue implementando el AutoCAD y ya lo fuimos implementando. Pero sí lo que me enseñó ETC y ya en Aplitec lo apliqué es simple y sencillamente hacer las cosas en orden y guardar la historia. Y eso nos ha ayudado mucho porque de pronto nos han preguntado por proyectos de servicios electrónicos no sé, del Coral Beach en Cancún, que todavía lo hice con servicios electrónicos al espectáculo, y 20 años después el dueño dijo, oye, quiero cambiar algunas cosas. Le enseñamos los planos, todos pues, obviamente muy dañados en papel, pero teníamos la historia. Entonces, una de las características que tenemos es ahora guardamos todo en la nube y está resguardado, obviamente con mucha seguridad para que no haya... Es un muy buen mensaje, muy buena recomendación ningún hacker que nos pueda tener la información, porque hemos intervenido en muchas obras que son de seguridad nacional. Es claro, entonces hay que tener toda... Entonces la protección tiene que ser toda la protección muy grande. Pues bien, como se podrán dar cuenta, la vida del ingeniero Olvera ha estado ligada a diferentes aspectos generales del teatro o del espectáculo en general, ¿no? Y él nos podría platicar de varios temas. En este caso, definimos un poquito por tener algo de lo que él, pues en cierto momento fue su especialidad, estar un poco más dentro de la iluminación. Así que vamos a entrar de lleno al tema de este programa, de este episodio, con el título de La historia de la iluminación en base al teatro. ¿Por qué el ingeniero Olvera define que la iluminación, o que nos puede platicar la historia de la iluminación, sí o sí, a partir de la iluminación teatral? Por favor, ingeniero, adelante. Pues gracias. Bueno, la iluminación es un tema muy importante porque sin la iluminación en un teatro pues no crea el dramatismo y no crea el ambiente
que un actor o que una puesta en escena requiere. Obviamente el audio es muy importante por los efectos especiales, pero pues, si le ponemos al señor una vela, pues no se va a ver o se le van a ver las ojeras o realmente no van a tener la presencia. Y además la colorimetría, que de esa sí no soy experto, no me vayas a preguntar, no tengo experiencia en esa parte, pero sí aprendí mucho de Jorge Álvarez Miranda, que era el jefe de iluminación de Televisa, el originario de Cuba. Fue mi maestro. Cuando estaba yo en Teletec, me dieron el primer teatro, fue el Teatro Doblado de León. Yo no sabía nada, o sea, había hecho un auditorio, pero el saber sobre puentes, sobre laterales, sobre varales, sobre todo, no tenía yo absolutamente ninguna idea. Y él me empezó a explicar una serie de cosas. Hubo un momento en que, les tengo que ser franco, al fin nadie nos está viendo, iba a decir, yo hasta aquí, quería yo tirar la toalla. Y él, en su buen acento cubano, me dijo, no, chico, no te preocupes, así hacemos todos y mira, le puedes hacer así y así. Posteriormente me tocó ir a Nueva York y ahí adquirí una serie de libros, entre ellos el de McCandless y el de Richard Pilbrow. Richard Pilbrow estaba muy acercado a Teletec en ese tiempo porque habían hecho el Teatro San Rafael de don Manolo Fábregas y también el Teatro de la Ciudad. Entonces él tiene una empresa, actualmente sigue vivo, que se llama Theater Projects, que está en Londres y tienen oficinas en Estados Unidos. Y de ahí empecé a aprender, o sea, había ángulos de iluminación que hay que considerar, que ustedes lo van a dar en un curso posterior. Hay ciertas situaciones, ciertos nombres de las posiciones de las luces, y lo que es importante, en el tiempo donde yo inicié, todas las lámparas eran de tuxteno, muy pocas de arco, ¿sí? Entonces, todas las luces teníamos que considerar diferentes modelos para las aplicaciones de diferentes cosas. Una cosa que también me llamó la atención cuando yo inicié mis trabajos y que ustedes tampoco probablemente los hayan conocido, es en la mayoría de los teatros, llámese privados o llámese del Instituto Mexicano del Seguro Social, había unos sistemas de atenuadores de luz denominados dimmers, pero esos dimmers eran de reóstato. ¿Qué era un reóstato? Pues eran unas bobinotas grandototas con una palanca. Entonces, pues yo era, en ese tiempo sigo siendo delgado, pero en ese era hiper delgado. No, para mover una de esas palancas me costaba sangre, sudor y lágrimas. O cuando ponían el máster y que teníamos que jalar todas las luces, se necesitaba gente muy, muy fuerte para poderlo manejar. Y la cuestión es de que ahorita estamos acostumbrados a tener, no sé, 200, 300 circuitos con diferentes lámparas, y en ese momento pues eran cuando mucho 48 salidas de iluminación y un panel de parcheo para poder elegir las luces, como un panel de parcheo telefónico antiguo, y se podían elegir las luces y de ahí se utilizaban cuando mucho 12 dimmers de tipo reóstato. Todo esto que nos platicas tiene, y claramente está en el enfoque de que son tecnologías, productos, Sí. técnicas del teatro. Sí, definitivamente. Y es ahí donde después se lleva, no sé, a los eventos en vivo o a otro tipo de situaciones. Por eso es que partimos de que la historia de la iluminación nace en el teatro. Definitivo, yo soy convencido de eso. O sea, realmente todos los buenos iluminadores, toda la gente se inició del teatro, después pasan al cine, después pasan a la televisión y después a los espectáculos en vivo. Oye, y en ese momento, en esta parte de la historia en el teatro, pues también en la historia ha venido la parte de los diferentes productos que han estado disponibles, ¿no? Por supuesto. Sí ha habido lámparas de descargas, tuxtenos, hoy en día los LEDs, etcétera. Sí. Platícanos un poco de esta transición de productos. Es importante porque... ¿Qué es lo que había y cómo vino evolucionando, por ejemplo? Todos los reflectores, llámese licos o elipsoidales, llámese fresneles, llámese baterías o pares, eran todos de tuxteno. Entonces se tenían que dimear o se tenían que atenuar. Y obviamente con ese tipo de dimmers no funcionaba, no era funcional. Entonces empezaron a crear electrónicamente un control. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues con SCRs o con TRIACs. Son elementos que aceptan mucha carga y que aceptan varios reflectores para poderlos manipular. Entonces de ahí, pues las pequeñas consolas también eran manuales. Entonces se manejaba un 0 a 10 volts por cada uno de los canales. Entonces, pues lo más que podían manejarse eran 48 canales, pero ya en forma electrónica, en la cual eran consolas como las consolas de audio, pero con dobles potenciómetros. Entonces poníamos la primera escena y la teníamos lista, y entonces se iba sobre la escena 1 y sobre la escena 2 la iba uno ajustando y la iba yo
cambiando de un lado a otro. Entonces era en la escena 1, la escena 2. Ok. Entonces tenía uno que tener muy buena memoria, tenía uno que tener el libreto listo, los cues listos y una habilidad en el manejo de ese tipo de elementos muy rápido. Desde el punto de vista de iluminación, volvemos, los licos era la parte más importante. Lico es el significado de los que crearon el lico. Es Lee y Cook, por eso se le llamó lico, y lo creó Strand Century, que ahora es Strand Lighting. Entonces de ahí fueron copiando los demás, tanto Kliegel, después Colortran y después etc. Fueron mejorando todo el tipo de productos. Hay otro elemento que se llama Fresnel, es una lente con muchas rueditas que viene del inventor francés Fresnel, que Fresnel hizo ese tipo de lente para poder difractar la luz. Entonces cuando requerías de un reflector que te concentrara bien la luz era un lico. Cuando necesitabas una luz difusa que se utiliza mucho en ballet y en televisión, para que no rebotara en superficies como la cara o como superficies brillantes, entonces utilizaba el Fresnel. Ese Fresnel se hacía una combinación de ellos y teníamos unas baterías de pares de 150 watts de colores. Entonces con eso hacíamos toda la mezcla, pero insisto, era manual. El control va aumentando y la tecnología va aumentando, y entonces ya las diferentes marcas que ya eran Strand Lighting, que ya era Kliegel, que ya está desaparecida, y Colortran, empezaron a inventar su propio prototipo digital, ¿sí? Entonces... ¿Prototipo digital de control? De control. Ok. Para poder controlar hasta 96 dimmers. Okay. Entonces empezaron a controlar 96, 192 dimmers, pero pues no eran compatibles unos contra otros. Llegan a una junta a la USITT, que es el Instituto Tecnológico de Teatro de los Estados Unidos, okay, que tiene una convención, bueno, tenían una convención hasta este año, en marzo, y ahí llaman a todos los estudiantes y a todas las gentes a conocer todos los productos. Entonces ellos decían, no, pero ustedes están haciendo mucho desorden, vamos a crear un solo prototipo. Y ahí se crea el DMX. Eso es un avance. Sí lo conocen, ese yo creo que sí lo conocen. Entonces el DMX... Y fue algo muy importante que se haya establecido un protocolo único, ¿no? Importantísimo, porque ahí entonces todos tenían su propio prototipo, pero tenían que ser compatibles contra DMX. ¿Qué es DMX? Pues simple y sencillamente es un barrido de los 512 canales que tenía el punto en cierto tiempo. Es muy lento el DMX, o sea, creo que se manejaba en 32 bits, si mal no recuerdo. Entonces, es muy lento y entonces poco a poco se van inventando más sistemas de red. Pero durante DMX, bueno, lo seguimos trabajando ahora en DMX, o sea, todos los canales de DMX que ponen ahora en sus robóticas o en los reflectores, etcétera, etcétera, siguen en funcionamiento. Ahí empiezan ya en el diseño electrónico, tanto Kliegel como Colortran y como todo ello, para hacer ya consolas computarizadas. Ok. Entonces era ¿Una consola computarizada es como lo que conocemos hoy en día? Exacto. Es la base de lo que hoy tenemos. Es la base. O sea, era un procesador con una serie de cuestiones de memoria en las cuales se iba grabando las escenas, se iba grabando el número de canales, se iba haciendo toda la mezcla y entonces pues nada más era ir apretando un botoncito en lugar de estar moviendo la consola todo el tiempo. En vez de ser un atleta de la iluminación, ahora sí. Muy sencillo. La otra parte de los reflectores eran los de arco, era simple y sencillamente un arco eso de arco de luz. Tú me platicaste la historia, es algo maravilloso, ¿no? Sí, pues era realmente como si fuera una soldadora. Entonces tenía 2 puntos y de ahí brincaba el arco, producía la luz y eran los seguidores. Que eso se usaba para los seguidores principalmente. Los seguidores, precisamente. Para poder tener la potencia que se requería en el seguidor. Y además había que tener mucho cuidado en el manejo porque te podías quedar ciego. Era tan alta los rayos UV que te podías quedar ciego. Entonces había que prepararse, el operador realmente tenía que estar calificado para poder operar un seguidor. Así es. El mismo operador es el que tenía que estar al pendiente del consumo. Sí, tenían ¿cómo le llamaban a un medidor de horas. Ok. Entonces ya a ciertas horas pues obviamente empezaba a bajar el nivel de potencia. Y en cierto momento tenía que reemplazarlos. Tenían que reemplazarlos, era una labor mecánica que tenían que reemplazar los dos bornes y entonces ya volverlos a... Entonces tenía que saber hacer eso, tenía que tener la precaución y tenía que estar operando. Así es. Qué maravilla. Así es. En este caso, en el origen,
¿A ti te tocó estar dentro de los proyectos incluso como operador? Muy pocas veces como iluminador, Ok. realmente muy pocas veces. Generalmente me tocaba hacer todo el desarrollo en papel, o Ok. sea, para pasárselo a los arquitectos y a los ingenieros. Ellos ya hacían todo el trayecto de tuberías y todo ello, Ok. y generalmente sí me tocaba y me ha tocado supervisar todas las instalaciones. En este caso, entonces, es, si lo decimos con propiedad, más como desde el lado del diseñador de Exacto. la iluminación Sí. para el teatro. Sí, definitivo. Generalmente escuchamos qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere el operador, y sobre eso nos basamos y le damos mejores recomendaciones, porque a veces, la mayoría de las veces, piensan para un solo evento o para un solo espectáculo. Es lo que te iba a decir, Nosotros seguramente necesitamos- muchas veces Sí. puede alguien pensar en base a Sí, una obra, sí. pero en el teatro tiene que estar preparado para más Exacto. actividades, Y para me ha hoy una sucedido obra, hoy una mañana, una en la muchos tarde. en muchos ejemplos. Ok, entonces ahí es donde fue más tu especialidad, Sí. en poder diseñar, definir un layout de productos, Exacto. en las ubicaciones, en las características, en la definición de marcas, modelos, para poder decir con esto haces esto. Con Exacto. Sí, esa fue mi función. Y entonces ya darle al contratista eléctrico las cargas que eran fenomenales, eran de 1000 amperes, 1500 amperes. En cada uno Eso de también los es una sistemas. situación Sí. que hoy por hoy suena increíble, ¿no, ingeniero? Sí, El consumo era terrible. terriblemente grande, terriblemente grande. O sea, el aire acondicionado, competíamos en carga con el aire acondicionado siempre. Y siempre el aire acondicionado nos ganaba, porque en zonas cálidas, pues obviamente le daban Sí, el mayor consumo. prioridad. Y entonces decían, pues tienes un tope de tanto. Entonces ya sobre eso hacíamos maravillas. Claro, no se calculaba al 100% la carga, porque en una evaluación de una función de teatro no tienes prendido todo el equipo al 100%, más que en ciertos momentos, en promedio puedes tener hasta el 60% de la carga, no sé, en el momento de los aplausos finales o en una presentación, una cuestión así, pero son ya todas las mezclas de iluminación que... Los momentos, los ambientes, que lo que realmente vas el consumo creando. es mucho más bajo, y ahora con la tecnología LED que ahorita platicamos, pues es mucho mejor. Oye, y hablando de productos, iniciaré preguntándote, ¿análogo o digital? Digo, el caso específico de la iluminación no No. tengo el precedente, ¿no? Digital. Hoy tú y yo sabemos que de repente Sí. una consola análoga con ese Sí. gran sonido y Sí. los amplificadores maravillosos, muchos prefieren, o sí se conocen las bondades de las digitales, pero se extrañan las análogas. En el No. caso de la iluminación, No, en el caso de la iluminación, la digitalización dio un golpe maestro a la iluminación, y se pueden hacer cosas mejores. O sea, no habría eventos como los que hay o había en Las Vegas, no sé si ya los hayan retomado, pero un Cirque du Soleil o una cuestión así no se podría hacer con una consola manual. De hecho, por ejemplo, en Cirque du Soleil he tenido la gran oportunidad de visitar muchas de las cabinas en Las Vegas, que por las mismas fábricas y todo nos permitían, pero incluso tienen sistemas computarizados en back. O sea, si el procesador uno deja de funcionar, el segundo ni lo nota la gente y sigue funcionando. lo cual entonces es sí o sí digital. Sí, definitivo. Si tú todavía me preguntas, y me puedes hacer la pregunta entre tuxteno y LED, yo todavía tengo mis dudas en... Y que esa es la siguiente parte, Sí. ¿no? En la evolución de las luminarias ha sido enorme hoy en día, ¿no? Y Sí. para bien y para mal. Sí. Como todo, ¿no? A veces añoramos las viejas tecnologías, los viejos productos, la robustez y demás. Pero esa evolución sí te tocó vivir la transición Sí, de qué sí. fue el tuxteno, el de descarga y el LED. De hecho, creo que es todavía la revolución, porque en muchos de los proyectos antiguos de teatro estamos pasándolos a tecnología LED por ahorro de energía. ¿Te refieres a que hoy por Hoy. hoy sigue la revolución viva? Hoy, ¿Estamos hoy. viviendo la Sí, revolución? Y no soy Fox, Hoy. aclaración, hoy. Ok, quiere decir, muchos teatros, muchos lugares tienen esos viejos equipos y Sí. están en la transición Sí. a los... Muchísimos, o sea, no se imaginan que tantos teatros existen en la República y en Sudamérica y incluso en algunos en Estados Unidos, que apenas están migrando. De hecho, nosotros teníamos algunos proyectos con X clientes que íbamos a hacer todo el cambio en algunos teatros este año, pero pues se vino todo este desbarajuste. Pero y esos no. van a llegar, no te preocupes. De que van a llegar, van a llegar. Pero sí, definitivamente por consumo de energía y por ahorro de energía, la tecnología del LED es Ok. definitivamente otro concepto. Sin embargo, ¿qué te gusta y qué no te gusta de los LEDs, por ejemplo? En el caso del tuxteno podías tener la maravilla de poner ciertos filtros y ciertas características de los filtros Lee, de los Rosco, que pues ya casi no existen ahora,
pero tenías un tipo de calidez en la iluminación muy diferente al de LED. El LED es ligeramente más frío aún cuando tienen la posición RGB, O las diferentes mezclas que hacen los etcétera, diferentes fabricantes. Sí, la colorimetría es muy impactante, mas sin embargo siento todavía, yo soy old fashion, que todavía el tuxteno daría ciertas características, ¿no? Y si me preguntas también sobre robotizadas y fijas, no, la robotizada es una maravilla, pero el aspecto de poder iluminar, o sea, la gracia de un iluminador, de un Alejandro Luna o de un Gabriel Pascal o de un iluminador, de hacer la iluminación con los reflectores, era todo un arte, todo un arte. ¿Y ese arte es difícil replicarlo hoy con el LED? ¿O por qué era y ahora no? Te voy no a ser entendí muy esa parte. franco, y creo que ustedes, y lo hemos platicado fuera de cámara, desgraciadamente, y ustedes además están haciendo un gran esfuerzo, y por lo cual les felicito, y además de todo quiero ser parte de ustedes como integrante de la Control, el asesoría. proyecto Control no podría ser sin los personajes que tienen la historia y que tienen la tecnología, así que estamos muy agradecidos por Sí, esa posibilidad. nos topamos desde hace muchos años que no hay iluminadores profesionales, son muy pocos, que están los famosísimos, entre comillas, DJ, pero pues un DJ es una persona que nada más ha utilizado ciertos implementos y no tiene el conocimiento claro de lo que es la iluminación. Entonces, para manejar un sistema de iluminación, pues sí, se puede hacer, pero para iluminar se necesita toda una creatividad en colorimetría, en saber de los personajes. Es un arte, es una combinación entre arte y tecnología, y para poder programar una consola o un iluminador, pues también tiene que tener ciertos conocimientos de escuela, ¿no? Entonces, hay que hacer una mezcla de ello, e insisto, por eso los felicito, porque están creando ahorita a futuro, que yo no llegue a un teatro y no me diga el contratista o el gobierno del estado o X, a ver, tú estás barriendo si tú eres el operador de audio, y a ver, tú eres eléctrico, tú eres el iluminador. Tú vas a prender las luces, tú Sí, vas a prender sí, el audio sí. y tú tienes las llaves, abres y cierras. Y no por ningunearlos, han hecho un excelente trabajo Es con cierto. el poco conocimiento que les hemos proporcionado. De verdad los felicito, a muchos de ellos de veras los admiro, ¿sí? ¿Por qué? Porque han nacido de la nada y han hecho un trabajo extraordinario, pero no se vale que hayan quemado tantos años de su vida sin conocimientos. Es correcto. Y bueno, ahí es donde precisamente con esta plática lo que buscamos es tener esos elementos diferenciales para alcanzar a entender qué es lo que hay detrás de la educación. El tema específico en general de tomar el control audiovisual va precisamente de la mano de una retroalimentación tecnológica, de producto, histórica y demás para nuestra referencia. Y entonces ahí es donde entendemos esta parte que te decía. Bueno, entonces, si ciertos elementos, ¿hay algo en particular que creas que no se puede replicar hoy con los LEDs que antes sí se podía hacer? ¿O ya hoy puedes hacer con LEDs todo? No, yo creo que en un 80% ya se pueden replicar. O sea, ya la tecnología tanto de los Licos como de los Fresneles, como de todos los equipos, sí se está acercando a un par contra la de tuxteno, pero falta todavía ciertos detalles para que eso sea fino. Ok. Ahora, si regresamos un poquito a tu experiencia mayor, que Sí. es en la integración o en la definición de un setup para un teatro, para un recinto, ¿cuál es el principal, lo que José Luis Olvera tiene en mente cuando llega a un nuevo proyecto? Número 1, hablar con el arquitecto. ¿Por qué con el arquitecto? Porque El generalmente... arquitecto es el que diseñó el recinto y que en teoría debe tener la idea de lo que busca Exacto. del museo. Pocos arquitectos tienen la noción de hacer un teatro. Entonces, generalmente en la escuela les enseñaron cómo hacer un auditorio, pero no un teatro. Y es totalmente diferente. Ok. ¿Sí? Entonces, el espacio escénico, y esa es una de las partes que nos gusta estar muy adentro, es el análisis del espacio escénico. Y en paralelo hablar con la gente que lo va a operar. Cuando tienes una entidad privada, sí tienes a los iluminadores, sí tienes a la gente que lo va a utilizar. Cuando haces un proyecto para un gobierno del estado o para una cuestión federal, pues generalmente no tienen ni idea, salvo que la Secretaría de Cultura o que cierto departamento esté influyendo en eso. Entonces, tenemos que combinar la parte arquitectónica y la parte de operación de qué es lo que van a hacer. Para lograr combinar esos elementos, entendimientos y demás para poder hacer un diseño adecuado. Tenemos que preocuparnos por el espacio escénico, o sea, la profundidad del escenario, la apertura de la boca escena. Tenemos que ver también la altura, porque hay que esconder muchas cosas. Entonces, muchas veces los arquitectos hacen una pequeña torre
Y le digo, perfecto, ¿y cómo vas a meter el telón si lo quieres quitar? Pues se te va a quedar de minifalda, ¿no? Exacto. Entonces, tienen que pensar en una serie de cosas. Y la otra persona importante, parece mentira, es el estructurista. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Pues hay que colgar un montón de cosas, Definitivo, ¿no? Y eso va a pesar. Por supuesto. Y eso es va a clave, ser ¿no? un jalón en la torre impresionante, ¿sí? Entonces, la primera etapa es sensibilizar al arquitecto con toda la delicadeza del mundo para decirle, tu proyecto está mal. Necesitamos reconformarlo y necesitamos hacerlo de una cierta forma en la cual esto sea funcional. Labor que no ha de ser nada fácil, eso de encontrar No, las palabras ya después de tantos años ya es ya más tienes fácil, las palabras adecuadas. Sí. Hace 2 días tuve una plática con un proyecto y sí, pues el proyecto era de un auditorio y querían el mejor teatro tipo Las Vegas en una ciudad en el Caribe. Ok. Sí. Bueno, pues ahí es donde viene la experiencia, ¿no? Para poder dar un elemento como el que Así quieres, es, ¿no? así Oye, es. ingeniero, ¿un proyecto llega a ser igual a otro? ¿O No, todos son diferentes? No, todos son diferentes. Todos son diferentes. Desde por la convivencia de necesidades o de criterios o de educación o de presupuestos. De presupuestos es número 1. Número 2 es del tipo de arquitectura que sea. Número 3, del tipo de aplicación, si va a ser una arena, si va a ser un foro shakespeariano. O sea, es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Tienes algún proyecto particular que digas, este fue el más desafiante que he hecho en toda mi vida? Uf, sí. Sí tengo uno que se llama el Congreso de la Unión, que no es teatro, pero hay muchos actores allá. ¿El Congreso de la Unión en Ciudad de México? En Ciudad de México. Platícanos, por favor. El Congreso de la Unión se hizo primero con Teletec, estaba yo en Teletec, y a Teletec lo contrató una empresa en Estados Unidos para poder hacer toda la instalación. Todo el equipo venía de Estados Unidos y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez hizo todo el diseño de la zona central del Congreso de la Unión. Entonces ellos crearon una infraestructura de puentes y de sistema de iluminación increíble. Fue la primera consola que yo vi que manejaba más de 1000 canales de divers. Ok. Entonces era una consola que las memorias eran en núcleo de ferrita. No creo que muchos de ustedes conozcan un núcleo de ferrita, pero un núcleo de ferrita es un fierrito que está perforado y que es magnético. Entonces que se produce un electroimán y ese se le alimentaba toda la información, o sea, no eran chips, era simple y sencillamente un núcleo en el cual guardaba ese tipo de memorias. Y combinado con unas que se llamaban Bubble Memory, que sí eran chips, pero que los tocabas y se desaparecían. O sea, la estática era muy importante. Entonces, ¿por qué fue muy complicado pero muy interesante? Porque era la primera vez que instalábamos un sistema de más de 1200 conectores, 1200 reflectores y hacer la programación de todo ello y terminarlo en tiempo. Ok. Viene la primera etapa. La segunda etapa, desgraciadamente hay un incendio tremendo en el Congreso de la Unión. Ok. Entonces, yo ya estaba fuera de Teletec, ya tenía servicios electrónicos al espectáculo, me acerco al arquitecto Ramírez Vázquez, me recuerda y entonces empezamos a hacer el recorrido. Y fue la segunda etapa en la cual hicimos con perfeccionamiento de reflectores, con perfeccionamiento de dimmers, ahí ya cambiamos a una marca, era Colortran en ese tiempo, y entonces se hizo después el Congreso de la Unión. Se reinaugura el Congreso de la Unión, funciona durante 2 o 3 años. Hay un problema con Colortran, que a lo mejor ustedes no lo saben, que tuvo un problema con los dimmers. Los dimmers eran de plástico, ellos presumían mucho de tener un dimmer que era increíble y no se calentaba y todo. ¿Y qué creen? Que sí se incendió. Afortunadamente el Congreso de la Unión no, pero el Hotel Bally's en Las Vegas fue muy famoso y otro hotel en Las Vegas también. Entonces Colortran ahí tuvo que reponer todo el equipo. En el Congreso de la Unión sí nos repusieron el equipo, pero a 3 años después decidieron cambiar a ETC. Pues sí, era un problema latente, ¿no? Ha sido una labor de 3 ocasiones del mismo sitio, pero por diferentes razones. Bien. Oye, ingeniero, hoy por hoy tu labor vimos desde el principio que era una especie de
secuencia de accidentes. Sí. Accidentes fortuitos, Sí. lo llamaría yo, ¿no? Porque hay unos medio dramáticos. Pero, y todo esto fue siempre con una buena base que fue la ingeniería. ¿No? Definitivo. Ok. Es la base. La pregunta que te hago es, ¿cuál recomiendas? Perdón, antes de esa pregunta, antes de la pregunta. ¿Cómo es? Yo siempre pongo un ejemplo de que un atleta se prepara para un maratón y corre horas y demás, y la alimentación, y se está preparando para la siguiente carrera. Ujú. ¿Cómo se prepara hoy en día el ingeniero Olvera? Hijo, todos los días tengo que estar leyendo. Todos los días. Digo, ahorita ya no es tanto la lectura en libros, sino el Google, que llega. Digo, tenemos cuestiones como Avixa, tenemos cuestiones como USITT, tenemos mucha información que nos llega de LDI también. Entonces tienes que ver los nuevos productos, tienes que estar viendo las nuevas tecnologías. Ya el DMX, pues ya ahorita está obsoleto porque ya se hacen una serie de universos y se llevan por red, y la red cada vez se vuelve más complicada. Entonces, te tienes que actualizar. Yo creo que el mejor mensaje que pueden tener es un negocio de tecnología, y al ser de tecnología tienen ustedes todos los días que estudiar. Que además es parte de lo que nos tiene en esta industria, ¿no? La Definitivo. tecnología y la evolución de la misma, ¿no? Por lo tanto, No te aburres, no te aburres, no claro. te aburres. Y después cuando tienes la oportunidad de practicar, Sí. de comprobar lo que dicen que hace Sí. y que la nueva forma de hacerlo y que el Exacto. nuevo equipo, etcétera, pues es maravilloso, ¿no? Sí, y la otra cuestión que sí les aconsejaría es no abusar de las luces robóticas. Ahí era la otra parte que te iba a decir. Sí. Yo creo que en la práctica, ya que tú diseñaste un teatro, Ujú. te das cuenta que después viene ese otro hueco, vamos a pensarle, pues, a lo mejor de criterio, a lo mejor de educación, a lo mejor de gusto, a lo mejor Sí. de sensibilidad. ¿Qué es lo que has encontrado ya en la operación de estos recintos? En los teatros que son intermedios, que ya tienen dimmers electrónicos y todo ello, sí hemos tenido que implementar ya luces robóticas, ¿sí? En ahorita el cambio que existe de ya quitar los dimmers, poner centros de carga automatizados, se sacan on-off para prender y apagar las luces LED y las luces robóticas, pues sí, también es un cambio importante. Sin embargo, en los que ahorita tenemos de dimmers todavía y que la inversión no se permite, pues sí tenemos que meter ya luces robóticas. Pero mi consejo es no abusen de las luces robóticas. ¿Por qué? Porque, insisto, creo que una iluminación no se basa en mover las luces y cambiar los colores o hacer flashes o hacer una serie de cosas, sino crear un dramatismo. Sea en un concierto, sea en una obra musical, sea en un dramaturgo, sea en un solo, sea en todo, tienen ustedes la capacidad de ser creativos y no nada más mover luces y hacer flashes y poner efectos. Eso es muy fácil, pero realmente hay que utilizar la mente para poder ser creativos y para poder hacer una buena programación de la iluminación. Y eso es básico, ¿no? Porque la iluminación genera impacto que muchas veces en un solo, en un momento de silencio, Sí. la iluminación es la que te lleva de momento, Sí. la que te acompaña y te Si da tú ese pones impacto, un ¿no? fondo de ciclorama con un rojo intenso, pues la gente empieza Ya a hay llamar, miedo, ¿no? sí, hay un miedo, algo va a suceder. Un azul, pues es tranquilidad. Un verde tiene otro efecto. Un amarillo te eleva, ¿no? Hay alerta. Un naranja te da hambre. O sea, hay muchos efectos dentro de la colorimetría que necesitan producir. Entonces, muchos de los hoteles, por ejemplo, que me ha tocado intervenir, tienen a su propio personal. Poco a poco hemos ido platicando con ellos para que vayan creando y no hagan... Digo, los shows, por ejemplo, en hotelería son mucho más sencillos y son con los mismos gentes que trabajan, son la mayoría amateurs, pero hacen su mejor esfuerzo, la verdad, reconozco que hacen su mejor esfuerzo. Pero si les creamos un poquito de movilidad, un poquito de creatividad en colores y presentan un show mexicano y les pones verde, blanco y rojo y de pronto les pones rojos intensos y no estás nada más moviendo las luces y haciendo flashes, la gente le gusta más, o sea, se adentra más a lo que está viendo y no se va con los efectos de luz que de pronto dice, mira, están flashando y ya ni pone atención en la gente, ¿no? Correcto. Entonces, sí es una invitación a todos ustedes que empiezan o que están en el medio de ir educándonos poco a poco para ir haciendo ese tipo de dramatismo que se ha perdido mucho. Oye, ingeniero, en esta Sí. breve historia que hemos hecho, ¿qué elemento nos falta platicar? ¿Qué se nos está olvidando para que consideres que es parte de la historia? ¿Qué se nos olvida? Hablamos de las lámparas, de la transición, Bueno. de lo análogo digital, no sé, ¿algún otro elemento?
Pues nada más las lámparas después ya no de descarga, sino de las de balastro, que después se utilizaron, okay. que eran las lámparas así grandotas que si las tocabas ¿Y desaparecían y perdías 13,000, 14,000 pesos de una inversión. Entonces, esas también fue un tipo de elementos que sirvieron, pero sirvieron más para cine y para televisión y solo en los seguidores lo utilizamos. Oye, y de la historia esta de luz fría, luz cálida, en el teatro también aplica, es algo que también se considera cuando hay el diseño. Realmente luz fría no existe en el teatro. No existe. Tiene que ser luz cálida, o sea, los 3,200 grados Kelvin, máximo 4,000 tiene que ser la base. Y de ahí Lo demás sería luz de trabajo solamente. Sí. En televisión o en cine sí puedes utilizarlo porque son otros efectos. Okay. Realmente lo importante es la cámara. En el show en vivo o en un teatro, pues lo importante es el ojo humano. Ok, y para terminar, sí. Ya desde la perspectiva, nuevamente desde la trinchera de la experiencia del ingeniero Olvera, en el diseño, en la implementación en teatros, ¿cuál sería una recomendación? Pues más que todo tomar los cursos que están implementando con ustedes, ahí les muestran, me tardaría 6 horas y a lo mejor los aburro o a lo mejor se duermen o a lo mejor tienen otra cosa también buena que hacer, pero sí hay que definir el tipo de luminarias, el tipo de bases, cómo está conformada un varal, un cenital, laterales dentro del mismo escenario, laterales en la parte fuera del escenario, los puentes, qué ángulo deben de tener, en el balcón, qué utilidad tiene una luz de balcón, o sea, tienen que pasar el curso que están preparando y no sé cuándo salga, por cierto. Estamos ahí trabajando en él. Okay. Les platico, a través de una tesis que el ingeniero Olvera desarrolló, la cual se llama El Teatro de los Insurgentes, encontramos un montón de información valiosísima que estamos montando en nuestra plataforma LMS para poder hacer una etapa de profesionalización o especialización. Esto es a lo que se refiere con esto de estar de los cursos, de la preparación. Exacto. Eso les va a ayudar tanto a la gente que quiera ser diseñador en la parte fría, o sea, en la parte que a mí me toca de ingeniería, bienvenidos. Van a ser recontra bienvenidos en este tipo de cosas, como la parte que vaya a ser operativa, que sean operadores de iluminación o que sean iluminadores, creadores de iluminación. Entonces, estas dos etapas, este curso es inicial, tengo un expertise muy limitado, o sea, yo llego hasta luces de LED, ya en robóticas y el movimiento de robóticas sí lo conozco, pero realmente no lo he manejado. Creo que puede haber invitados complementos, claro, que puedan darles un amplio criterio sobre ese tipo de situaciones. Sin embargo, en los diseños que hacemos para teatros o para auditorios o para diversas cosas, sí consideramos las luces robóticas son elementales, ya ahorita son necesarias elementales, pero no abusamos de un porcentaje alto de este tipo de luminarias. Qué bien, son datos. Yo creo que en este tipo de pláticas hay que tener la habilidad de encontrar las palabras, las palabras que están en medio, las entrepalabras que de repente se dicen, porque ahí es donde está la verdad. Y de ahí, si desmembráramos alguna de ellas, encontramos mucha información que seguramente es la que nos da para definir nuevos temas, nuevas especialidades o el complemento general de la información. Así es. Ingeniero Olvera, las redes sociales, cuéntame, ¿cómo estás hoy en todo esta...? Bueno, pues estamos en una revolución, la nueva generación que viene, yo tengo 63 años, y viene la nueva generación, ya casi todos, toda la nueva raza de Aplitec tiene de 44 años hasta 22 años. Unos jovenzuelos. Todos unos chamacos, y mi intención ahorita, mi core es empezarles a enseñar lo que sé, que me enseñaron Didi y el Güero Olvera, poder hacer un equipo de trabajo de la nueva generación con redes sociales. Contratamos a una compañía de redes sociales, de marketing digital, y nos está ayudando mucho porque nos estamos ya elevando a esa parte, que la tenemos muy abandonada. Realmente los contactos que hemos tenido es de voz a voz, ¿no? Nos conocen o los conocemos. Bajo el background que tenemos y el currículum, pues obviamente nos aceptan. Pero sí es necesario estar. Pero pues ahorita ustedes jóvenes, pues es la base. Y ahí les estamos dando una serie en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en Instagram, si mal no recuerdo. Les damos ciertos aspectos de lo que hemos hecho, de lo que hacemos, pero mucho del valor humano que tenemos en la empresa. Creo que ese es el valor agregado que tenemos, porque todos se están poniendo la camiseta, aun cuando ha sido una época dura,
estuvimos trabajando todos y tengo un video ahí que le envié a Estuardo hace algún tiempo, de que pues todos tuvimos que trabajar en casa y no paramos. Realmente nosotros seguimos trabajando sobre los proyectos, sobre una serie de circunstancias y ahorita, aun cuando el mercado está muy bajo, seguimos trabajando, pero con el personal totalmente al 100% y puesto en camiseta, ¿no? No cabe duda que el ingeniero Olvera ha tomado el control audiovisual. Me falta. Pero felicidades. No, muchas En el gracias. sitio van a aparecer los datos de redes sociales, todo bajo Aplitec Ingeniería. Aplitec ¿correcto? Ingeniería, es correcto. Y Muy tenemos bien. una web que está a punto de mejorarse, pero sí es muy, muy buena. Muy Y bien. Pues bueno, estamos ya al final de nuestro programa. ¿Algún tip, alguna sugerencia adicional en el mercado de iluminación? Que digas, mire, esto es algo que siempre les digo al que sea, cualquiera que me pregunte un tipo, una sugerencia, a lo mejor no necesariamente en cuanto a tu experiencia en la que haces, sino... Porque recuerda, el tema específico de la iluminación, Ujú. hay menos educación. Sí, claro. Entonces, cuando seguramente identifican que el ingeniero Olvera tiene esa experiencia en la iluminación, ¿cuál es tu tip recurrente? ¿Qué tips recurrentes? Me preguntan mucho sobre marcas. Yo creo que todas las marcas pueden ser buenas, pero sí tienen que analizar mucho y más en la fabricación, tanto de LEDs y todo, qué tan heavy duty son, o sea, qué tan buena rigidez tienen. Porque en el mercado, digo, pueden ir al centro y pueden comprar unas luces en 300 pesos que les va a durar media hora y que realmente no vale la pena en mi juicio muy personal si estamos pensando en una cuestión profesional. Siempre busquen las marcas profesionales, las marcas que le respalden la garantía, porque están llegando muchas marcas desconocidas que dicen, hombre, nosotros podemos hacer lo mismo que la marca A, B, C o D, pero busquen mejor el soporte que tengan las marcas y cómo están dando el soporte para que ustedes no queden mal. ¿Sí? Y para que hagan una buena inversión o para que la gente para la que trabajan haga una buena inversión. Con esta situación de COVID y con la desaceleración económica, pues obviamente todos buscamos ahorrar, pero hay un momento en que hay que hacer el detrimento entre ahorrar y un buen producto que tenga una durabilidad. Creo que ese es un tip bueno. Pero bueno, es extraordinario, es El un tip segundo valiosísimo. Acuérdense que manejan electricidad y la electricidad es peligrosa, ¿sí? Aun cuando manejen 120 volts o 220, una descarga les puede causar la vida. Entonces, tengan mucho cuidado, aterricen todos sus sistemas. Yo visito muchos teatros que siguen utilizando el cable dúplex de 2 polos y el cable dúplex pues, ya está fuera de normas. Utilicen los cables adecuados, lean un poquito sobre las normas eléctricas, no está de más. La norma eléctrica mexicana es una de las mejores desde el punto de vista de protección al ser humano. Entonces, nunca descuiden la tierra física. Es primordial para que ustedes estén protegidos y para el buen funcionamiento de los equipos. Yo creo que son los dos valores que les podría dar. Y por último, la gente que haga el diseño, no piensen en su propio diseño, sino piensen en las necesidades que pueden crear a quien lo va a operar. Y además, váyanse un poquito más allá de decir, esto lo puedo complementar de esta forma por si llega este tipo de función o por si quieren hacer este tipo de evento. No está de más, no está de más. 3 comentarios valiosísimos, ingeniero, porque en general eso es como la parte que típicamente se carece Sí. y que en tu práctica la has encontrado. Sí. Por eso es que me refería, ¿no? De esa etapa recurrente donde, Sí. donde estos tips, más lo que platicamos, sin duda les harán formar un criterio. Y eso es lo que buscamos con este tipo de entrevistas, ¿no? Digo, es maravilloso conocer. Yo he pasado horas y horas platicando con el ingeniero Olvera. Comidas y momentos padres. Pero cuando hablamos ya de forma seria, y no porque los demás no lo sean, qué bueno que hay esa voluntad de tu parte de transmitir esos consejos, de transmitir esa idea. Y ahora en este proyecto, cuando nos sentimos muy honrados de que estés dentro del proyecto de Control, pues impartiendo educación. Así que qué maravilla, ingeniero. No, pues adelante y muchas gracias. Nada que agradecer. Gracias a todos ustedes. No olviden, todos los miércoles es un nuevo programa. En este caso, estamos en esa etapa donde ya tenemos una buena cantidad de material y hay varios programas. Si ustedes es la primera vez que nos ven o si no han visto todos, hay varios de radiofrecuencia, hay varios de tips, de monitores personales, de las redes digitales, etcétera. No echen en saco roto.
Todos son un buen momento, todos pueden aportar bastante información y todos son detonante para poder llegar a nuevas etapas en su educación. Así que muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir tomando el control audiovisual. Hasta pronto, ingeniero. Gracias, hasta luego. Control Interactive University.